Estar un poco acerca de lo que significa el trabajo humano digno en estos tiempos. Ujú. Yo recordé que antes de que comenzara la pandemia, el trabajo humano digno estaba en crisis en el mundo, producto de muchas circunstancias, pero particularmente del mal empleo de la ciencia aplicada y la tecnología para ir eliminando paulatinamente el trabajo humano digno. Ujú. Sin reparar en que eso afecta a la dignidad de las personas y termina siendo corrosivo para la sociedad. Claro. Traducido, tal vez para alguien que no comprende, cuando usted se refiere a ciencia aplicada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Digamos, a concentrar el conocimiento en el desarrollo científico que puede producir ganancias. Ujú. Es decir, que puede producir renta a los grandes centros corporativos mundiales del poder, a grandes empresas, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Sí, que es más o menos lo que ocurre hoy, ¿no? Uno ha venido viendo cómo se desarrolla esto, cuando tal vez una empresa de tecnología de la información con 10 empleados gana miles de millones de dólares, cuando antes una empresa para ganar esa misma cantidad de personas, de dinero, utilizaba a 5.000 trabajadores o más. Sí, tal cual. Pero no solo eso, porque eso Ujú. en realidad es... ¿Hola? ¿Hola? Bueno, lo perdimos. ¿Lo perdimos, Agus? Bueno, vamos a encontrarlo. Ahí estamos tratando de retomar la comunicación con el doctor Podetti. Nos queda mucho programa por delante todavía. Vamos a estar charlando con este artista mexicano. Vamos a hablar con el director del Instituto Nacional San Martiniano. ¿Qué más? Tenemos un montón todavía por delante, ¿eh? Bueno, ahí estamos tratando de retomar la comunicación fresco en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos... ¿Sí? ¿Está? Bueno. Doctor Podetti, bueno, estábamos en el punto anterior que era la cantidad de dinero que hoy una empresa obtiene con muy pocos trabajadores, ¿no? Y Sí, usted decía que no es eso solamente. claro, que no es eso solamente, porque esas empresas, las empresas tecnológicas, ejemplo Mercado Libre, Ujú. que la conocemos todos, en ellas son burbujas, es decir, valen por la cotización que tienen en bolsas, en la bolsa de Nueva York o en la bolsa argentina o en la bolsa de San Pablo, ¿no es cierto? Ujú. Y como no están basadas en la economía real, es frecuente que se pinchen. Es Claro. decir, si uno las midiera desde el punto de vista de la economía real, son empresas que dan pérdidas, como Uber, Cabify o cualquiera de estas empresas. Sí. Yo me refería más específicamente al reemplazo de la mano de obra humana, del trabajo digno humano, en todo tipo de producción de bienes industriales, animales, etcétera, etcétera, producción de alimentos, eh, con la idea de que los robots y la inteligencia artificial son más eficientes que el trabajo del hombre y además no se organizan en sindicatos ni reclaman por sus derechos. Claro, claro. Ahora, doctor, esto ya ha pasado en la revolución industrial. ¿Cuál es la diferencia ahora en el marco de esto que se ha denominado la revolución de las comunicaciones, de las nuevas tecnologías, etcétera? Es excelente la pregunta. La diferencia es radical, porque en la revolución industrial lo que ocurrió es que el proceso de producción industrial, que requería mucha mano de obra, que por supuesto trabajaba en condiciones absolutamente perjudiciales para la salud y la dignidad humana, pero de todas maneras trabajaba al menos, implicó un traslado de la mano rural a las grandes ciudades, a las ciudades Ujú. que comenzaron a engrandecerse por ese motivo. O sea que de alguna manera lo que ocurría era el reemplazo de trabajo rural por trabajo industrial. Ambos eran en pésimas condiciones para las personas, pero Exacto. había trabajo Ujú. y la sociedad, la economía necesitaba de esas personas, aunque trabajaran en condiciones indignas. La actual era informática o revolución de la tecnología o paradigma tecnocrático, como lo llama el Papa Francisco, Ujú. implica directamente, lisa y llanamente, la eliminación del trabajo humano y la exclusión de la sociedad, de las personas que van perdiendo el trabajo. Por esto
producen ese doble fenómeno, afectan la dignidad de la persona, pero también cortan sus vínculos con la sociedad, porque el trabajo es el primer puente que uno tiene con el conjunto de la sociedad, la contribución que cada uno presta a la sociedad. Claro, tal cual. ¿Esto es reversible, modificable? Sí, es plenamente reversible. Esto no se debe al desarrollo de la ciencia y la tecnología, se debe al mal uso, al uso nocivo, al uso perverso, al uso de concentración de la riqueza en muy pocas manos, de la riqueza y del poder en muy pocas manos. Pero la misma tecnología podría emplearse para crear cientos de empleos para todo el mundo. Es muy claro, Francisco lo dice desde hace mucho tiempo, con los bienes, con la riqueza y con el conocimiento y la tecnología que hay hoy, se podrían crear 2 empleos dignos para cada habitante del planeta. O sea, que cada persona que habita el planeta y esté en condiciones de trabajar, pudiera tener 2 ofertas y elegir una de ellas de trabajo digno. O sea que esto es ni siquiera un problema económico, es un problema de poder, es un problema que esta concentración de conocimiento sumado a la riqueza ha producido en muy pocas manos, ¿no es cierto? Que Francisco llama el paradigma tecnocrático que gobierna el mundo. Hay muchas aristas, ¿no?, que a uno lo preocupan sobre este tema, pero hay una que tiene que ver con la economía y que yo reflexiono mucho sobre eso. Es decir, ¿quién va a consumir si esto sigue así? ¿Y quién va a producir para que ese otro consuma? Porque digo, cada vez hay más excluidos, cada vez hay gente que consume menos, que consume lo que puede. ¿Para quién se crea todo ese mundo? Bueno, yo creo que ahí hay dos respuestas que están muy claras también en la pregunta, ¿no es cierto? Una es la lenta desaparición del consumo. Desde un punto de vista, no les preocupa en absoluto eso. Ellos no les preocupa que haya 1/3 de la humanidad que no consuma, porque les basta que con el resto de la humanidad que consume más de lo necesario. Es decir, lo que ocurre hoy es que hay una parte de la sociedad que no vive porque tiene consumos demasiado bajos o casi inexistentes, y otra parte de la sociedad mundial que vive para consumir. Por esto, y más que nada para calmar inquietudes sociales, para evitar las sublevaciones de los pueblos que están ocurriendo en todo el mundo, se les ha ocurrido dentro del sistema económico la renta universal o el ingreso universal, sin trabajo. Esto implica generar consumidores que van a consumir apenas lo necesario para vivir, cuando en realidad, en lugar de renta universal, como plantea el Papa Francisco, habría que reconocer como trabajo todas las formas en las que hoy los hombres y las mujeres a lo largo del mundo prestan servicios sin retribución, en el seno de la familia, en el trabajo solidario, en el cuidado de las personas, en las ollas populares, en la infinita cantidad de actividades que se despliegan en virtud de la solidaridad, y asignarle a eso sí un salario universal. Y entonces hay salario y hay trabajo universal. A diferencia de la renta universal que crea consumidores, este sistema crea trabajadores que se organizan. Exacto. Y se organizan como gremios, como centrales, y pueden reclamar por sus derechos, así como lo hicieron los gremios en la época que nacieron en el periodo de la Revolución Industrial y que terminaron obteniendo mucho reconocimiento de sus derechos. Ahora le voy a preguntar sobre el rol de los sindicatos en el contexto que usted describe, pero antes le quiero hacer otra pregunta y voy a citar a Hobsbawm, ¿no? Hobsbawm decía que la Revolución Industrial fue un hecho absolutamente británico en sus inicios por una decisión política de la clase política inglesa. ¿Detrás de este fenómeno que estamos viendo ahora, hay una decisión política? Sí, sin ningún lugar a dudas. La pandemia, para poner un ejemplo concreto, es una decisión política. Es decir, en algún punto del sistema de decisión hoy, que está conformado por 10 o 12 grandes corporaciones económico-financieras y 2 grandes estados, China y Estados Unidos, y algunos estados que tienen un nivel menor, pero de todas maneras son todavía poderosos, como los que integran la Unión Europea, o Japón, tiene la decisión política de seguir adelante con este sistema económico.
Y yo digo la pandemia porque la pandemia ha sido fruto de un sistema de producción intensiva de animales en condiciones de profundo malestar animal, sostenido solamente con antibióticos y sistemas artificiales, que ha provocado por transmitir virus y bacterias a la especie humana cada vez más con mayor velocidad, ¿no es cierto? Es decir, el caso es que los animales, por ejemplo, las vacas criadas en feedlot, los pollos criados a galpón, los cerdos criados en estos criaderos intensivos que ahora China quiere traer a la Argentina, provocan necesariamente una depresión del sistema inmune, o sea, del sistema natural de defensa del organismo de estos animales, y admiten virus y bacterias y los procesan de modo que terminan transfiriéndolos al hombre. Ya hemos tenido la gripe aviar y ahora estamos en un caso de gripe porcina, que son producto directo de esta decisión política de incrementar las ganancias cada vez más en pocas manos en todo el mundo. Bueno, de gripe porcina hay un brote en el sur de Brasil ahora. Sí. Doctor, ¿qué rol juegan las organizaciones sindicales en este marco? Yo creo que tienen un papel central. Francisco ha dicho, es necesario transformar el mundo porque si seguimos por este camino por el que vamos a terminar eliminando toda la vida sobre la superficie de la Tierra. El Papa dice, hemos superado el tiempo biológico de recreación o superación de la naturaleza. La ciencia y la tecnología no tienen respuesta para eliminar la contaminación en los mares, la contaminación de la tierra, la contaminación del agua. Y también hemos superado el tiempo social de recuperación. Al excluir a la gente de la sociedad, ya no tienen acciones dentro de la sociedad como la tuvieron los sindicatos, los primeros sindicatos obreros que reclamaban la jornada de 8 horas o reclamaban estar protegidos en su salud o frente a eventuales accidentes. La exclusión de la sociedad provoca una eliminación de la capacidad de defensa. Entonces, a esto, Francisco dice, es necesario que los trabajadores, que han sido y son profetas y poetas, diseñen y articulen una nueva sociedad humana fundada en el trabajo humano digno para todos los habitantes del planeta. Por eso él dice techo, tierra y trabajo. Él dice la organización sindical es la principal protagonista de la transformación del mundo. Y él dice, claro, además, los gremios en algún momento, y esto les hace una crítica, dejaron a los desocupados afuera, porque es claro, los desocupados no integraban un sistema económico en el que hubiera contribuciones a la obra social sindical o hubiera contribuciones para que el sindicato pudiera mantener todas sus actividades para el bienestar de los trabajadores. Pero estos trabajadores desocupados terminaron organizándose gremialmente y hoy tenemos la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Entonces Francisco lo que está impulsando de alguna manera, no con estas palabras, pero eso lo que está impulsando es un gran movimiento de los trabajadores que hoy están sindicalizados y de los trabajadores de la economía popular a lo largo de todo el mundo para poner al trabajo digno, al trabajo humano digno, a la creación de trabajo humano digno como el objetivo central de las organizaciones sindicales y por supuesto de allí del conjunto de la sociedad. Doctor, para finalizar, esta revolución, de las comunicaciones, las nuevas tecnologías, como mencionábamos antes, al igual que la revolución industrial, son de características globales. ¿La respuesta organizada desde los sindicatos es local, es global, puede ser ambas y cruzarse? Es una muy buena pregunta también. La reacción sindical cuando ocurrió la revolución industrial terminó de alguna manera con el manifiesto comunista, ¿no? En 1848 creo que fue Carlos Marx. Exacto. Y de allí, digamos, con muy distintas variantes, el anarquismo, que después vino el sindicalismo cristiano, el sindicalismo socialdemócrata, de alguna manera fue extendiéndose, pero en un proceso muy prolongado, ¿no? El 17 de octubre de 1945 en la Argentina fue una consecuencia de ese proceso, fue protagonizado por los trabajadores, una revolución pacífica inmensa. La diferencia de ese proceso en el que la organización sindical fue o hizo nacer, ¿no?, nuevos conceptos, en lugar de economía-mercado se empezó a hablar de economía social de mercado,
por ejemplo, en aquellos tiempos. Sí. Hoy el proceso es global, mucho más rápido y mucho más veloz y común. Si la pandemia, por ejemplo, ha provocado una cosa que ocurre por primera vez en la historia, frente a las catástrofes, muchas veces hemos visto a los pueblos reaccionar solidariamente frente a las inundaciones, a un volcán, a un derrame de petróleo, etcétera. Pero esta vez la pandemia ha sido universal y todos los pueblos del mundo han expresado universalmente su solidaridad. Y lo han visto además, porque esto es lo que permite también esta revolución de las comunicaciones, que los pueblos vean qué les pasa a otros pueblos en otros lugares del mundo. Entonces creo que ahora la reacción de los trabajadores ha sido más rápida y más universal. Creo que falta aún hilarla. Creo que este es el esfuerzo que está haciendo Francisco en este momento, y creo que están haciendo muchos dirigentes sindicales, de ampliar y hacer universal este movimiento de los trabajadores para lograr que se exprese en todo el mundo la necesidad de crear trabajo digno como herramienta central para transformar el mundo, reconciliarnos con la naturaleza y volver a incluir en la sociedad a todos los habitantes del planeta. Doctor, le agradecemos enormemente la comunicación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo, saludos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hablamos con el doctor Humberto Podetti, abogado, especialista en cuestiones laborales, en integración económica latinoamericana.